¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Otro día marcado en el calendario de la Copa del Mundo porque le vuelve a tocar a México. Se abre la segunda jornada de este mundial. Lo han hecho ya los dos rivales de México en ese grupo, Chequia y Sudáfrica, con empate a 1. Lo platicaremos más tarde. Y hoy a las 7 desde Guadalajara, ese México contra la República de Corea, con José Luis Sánchez Solá, con el Chelis, con Dionisio Estrada, con Michel. Aquí estaremos. Iremos a Guadalajara con todos nuestros compañeros. Hay mucho que contar. El 11 de México, los cambios que estaría haciendo Javier Aguirre, lo que plantearía Corea, el escenario del grupo después del resultado que ya se conoce entre los checos y los sudafricanos. En fin, arrancamos esta edición ya de Fútbol Picante a horas de que México juegue su segundo partido de Copa del Mundo. Chelis, ¿cómo andás? Bien, gracias. Y buenas tardes los tres. Los tres. ¿Dudaste a ver si alguno sí o no? A ver, A Diony le ibas a decir, ojalá tú las tengas malas o qué. a ver si había un cuarto. Tranquilo, Chelis. Diony, ¿cómo andas? Buenas tardes a todos, incluido la producción, ¿no? Por eso dudó si eran 3, 4, man. ¿No? ¿Cómo andamos? Oye, empate que le beneficia en mucho al equipo mexicano y por supuesto también al cuadro coreano. Dependiendo del resultado igualmente hoy en la noche, ¿no? Sí, pero es una ventaja el que de pronto no haya ganado Chequia y te viniera a complicar más acá el partido de dentro de una pero semana, si México ¿no? gana el partido de hoy, Pero si lo empatas son 4 puntos, ¿no? Entonces ya 4 puntos a los que Chequia podría Sí, aspirar pero ya- ganándole aquí pero a ya México. puedes Es jugar- decir, no está fuera de No, competencia pero ya siempre y puedes, cuando México pero ya puedes jugar con el empate. También, ¿no? contra los checos para meterte, Sí. pero en ese caso a lo mejor segundo de grupo si no ganas ¿Está esta bien? noche, ¿no? Son todas las combinaciones, escenarios sobre las que ya, Michel, empezamos evidentemente pues, a especular un poquito, ¿no? Ya con esta segunda jornada echada a andar. Correcto, saludos para todos, muy buenas tardes, mucho calor en la Ciudad de Mucho México, calor. pero esta mañana con esa buena noticia, ¿no? Que la selección de Chequia y Sudáfrica empatan y es un resultado que le favorece al equipo mexicano porque ganando esta noche en Guadalajara podría acceder al liderato de grupo a falta de una fecha, algo que probablemente abriría también la posibilidad de que en el próximo partido frente a Chequia, llegue ese partido en el que posiblemente Guillermo Ochoa pueda estar participando de manera No empieces. No, dime si no abre más la posibilidad. Bueno, eso, oye, un comentario nada más al margen que creo que vale la pena. Gran ambiente con los colombianos en la Ciudad de México. Pusieron el listón altísimo, ¿eh? Sí, ayer pesó mucho el Estadio Azteca y creo que eso fue muy favorable ante la selección de Uzbekistán para los colombianos. Yo me atrevería a decir, hoy va a pesar mucho el Estadio de Guadalajara y creo que eso va a jugar en favor del equipo mexicano. Pero el Estadio Azteca, en las eliminatorias más recientes, eliminatorias mundialistas, no ha pesado para la selección mexicana. Ha sido incluso algo con lo que ha tenido que cargar. Porque los que tienen que hacerla pesar son los jugadores. Pues no sé, porque lo que eso tienen que hacerla pesar está son bien. los resultados. No, Dionisio, a ver, no, Colombia, no, ¿por qué no. su afición se la entrega? Porque hemos visto una gran Pero Colombia estuvo durante gran parte del partido con el encuentro. pero hemos visto una gran eliminatoria de Colombia y Bueno, eso no lo olvidas. Nos guste o no. Hemos visto cómo juega esta Colombia, que te Está invita a bien. verlo en el estadio, en la televisión. Entiendo que en el segundo tiempo se le complica, como dijo su técnico, pero en el primer tiempo era para haber metido un par por lo menos a favor de Colombia. Terminó diciendo eso sí Néstor Lorenzo después del partido que ese ambiente exaltado a favor de su equipo le terminó pasando factura a algunos futbolistas. Nos guste o no. Incluso hubo gente que se sintió rebasada por el escenario, según Néstor Lorenzo, palabras Una del cuestión propio técnico emocional, argentino. dijo, ¿no? Sí, que emocionalmente, sobre todo los más jóvenes, dijeron que es esto, ¿no? No habían estado acostumbrados Solo a un termino escenario tan imponente. Con esto, ¿no? nos guste o no, el Estadio Azteca, la noche de anoche con Colombia, pesó más Sí, de lo sí, que eso es habitualmente Porque lo hacen hace pesar los con la jugadores. selección No, mexicana. pero la eso es afición. indudable. No la afición. Hubo gente que estuvo el jueves pasado en el partido de México y que estuvo andamos ayer a ver. en el de Colombia y que dicen que el ambiente fue mucho mejor ayer en la noche siendo local Bueno, Colombia. podemos Bueno, ni siquiera local porque aparecía ahí administrativamente Uzbekistán, eso es un dato Como menor. afición creo que podemos aprender un poco también. ¿eh? Sí, cuando tengamos también una selección que tenga esos resultados como la tiene la colombiana. Yo voy con lo que dice Dionisio. Mientras de la cancha no vayas a la tribuna, Claro. la tribuna no se va a manifestar. No, y además, y lo habíamos dicho desde el Pero no principio, es de la ahorita, afición mexicana es todo el proceso. Claro, va a ir de claro. acuerdo. Si el resultado es positivo, la afición mexicana se va a comportar bien y va a estar Además, el contenta. hecho y de va- que no si pese el la resultado Azteca es negativo, con la no. selección mexicana no es de ahorita, ¿eh? También es ya de hace No, pues mucho ahí queda tiempo. aquella declaración de Mucho Héctor tiempo. Herrera, ¿te acuerdas? Cuando lo decía en el proceso pasado, incluso hace 2. Bueno, lo que es un hecho es que la afición en Guadalajara está volcada. El recibimiento del otro día para la selección mexicana fue espectacular.
sorprendió a todo el mundo, inclusive me atrevo a decir a los propios futbolistas. Ahí estaban en primera mano León Lecanda y John Sutcliffe para atestiguarlo, lo han vivido, ven una ciudad, un estado de Jalisco, un país en general, y no quiero sonar exagerado, que está de momento volcado con esta selección, que insisto, eso se mantendrá siempre y cuando las cosas vayan bien. Si por ahí los resultados empiezan a torcer, la cosa podría cambiar igualmente. ¿Cómo andan en Guadalajara, John, Lion? ¿Cómo está todo a horas de que México vuelva a escena ahora ante el rival más complicado del grupo, la selección de Corea del Sur? Richard, tienes toda la razón, el mismo Vasco lo dijo ayer en la conferencia de prensa, lo emotivo, los miles de aficionados que esperaron 5, 6, 7 horas nomás para saludar a la selección, lo de la Minerva ayer por la noche, más de 100,000 personas. Sí hay una euforia, pero también hice un Vox Populi y por ahí fuimos a una barbería y platicas con la gente aquí en Guadalajara y sí creo que el grito es parte de una tradición, es parte de una cultura. Más vale que México meta un gol pronto porque sí creo que el grito puede regresar, León. Ya estaba pasando un poco en el Estadio Ciudad de México, en la inauguración, cuando al minuto 60 la gente comenzaba en ciertos sectores de la tribuna, no quiero decir que toda la afición, a silbar a los seleccionados mexicanos cuando el marcador iba 1-0, cuando ya tenía la ventaja numérica 11-10 y no parecía el equipo de Javier Aguirre ir con todo al frente en busca de ese segundo gol, que cayó 3 minutos más tarde con el tanto Raúl Jiménez, y que ahí, bueno, vuelve a calmar un poco a la gente. Ya después entran la hormiga y la gente empieza, hormiga, y luego Gil Mora y empiezan Mora. Ok, eso puede ser un factor, pero sí, México se juega hoy todo su futuro con la posibilidad de ser líder o no del Grupo A, dependiendo de si vence o no a la República de Corea. Y hay un dato bien importante, el Vasco ayer dijo, tuve 10 jugadores que debutaron. Algunos se pusieron nerviosos, ya hablé con ellos, les di el beneficio de la duda. Para mí es fundamental eso, si van a poder sacudir los nervios del inaugural y mostrar el fútbol que quiere ver el Vasco, Ricardo. John, Lion, vienen ya desde hace días manejando el probable 11. No sé si lo podemos repetir a estas horas, lo que ustedes entienden, lo que ustedes saben, de lo que han podido averiguar. ¿Y cómo está en ese sentido el grupo? O sea, ¿cuánto pasó ya eso que dices tú, John? Ese primer trago, el nerviosismo, ya asimilar dónde están parados, cómo está este mundial. Y si en ese sentido podríamos esperar otra cosa de la selección mexicana. Pues hasta que comience el partido vamos a dar cuenta si esa experiencia le ayudó a todos o algunos todavía están nerviosos. Lo que esperamos hoy, que en un ratito más el Vasco le informe a los jugadores que es el 11 titular, es Tala Rangel, primer modificación, Edson con Johan en lugar de Montes, Gallardo por izquierda, Jorge Sánchez por derecha, con una razón principal, León. Sí, la velocidad, la profundidad, el poder hacer una presión más alta que Israel Reyes. No es tan buen marcador Jorge Sánchez, no es tan preciso en el trazo corto ni largo, ni tampoco puede ser un tercer central como sí Reyes, que es un soporte si lo deja en la banca por cualquier cosa que suceda con Álvarez o con Vázquez. Pero lo que sí te da Jorge Sánchez es más velocidad y también te da más profundidad, ¿sí? Porque no es lo mismo, no es solamente ser más rápido, también es llegar más a línea de fondo y presionar más arriba a los extremos de Corea. Quieren cerrar, quieren presionar la salida. Luego la media cancha, ayer el Vasco también dio a entender que aprendió en ese partido contra Corea que hay que poner como una barrera en la media cancha. Lo que esperamos es Lira de contención, por derecha Brian Gutiérrez y por izquierda la novedad es Luis Romo, que ayuda como un doble contención, León. Sí, no solamente como doble pivote, porque también ayer el Vasco decía, a ver, sí, la gran figura de esta selección es Heung-min Son, pero igualmente van a marcar a Kang In Lee, un jugador que conoce muy bien el Vasco porque lo tuvo en el Mallorca, dijo fue casi un hijo para mí, e igualmente a Hwang In-beom, el número 6 del equipo coreano, que realmente el volante del Feyenoord es un fantástico jugador y ayer lo elogió el Vasco en la rueda de prensa. Entonces son 3 volantes, o bueno, digamos Son cuando se tira como ese falso 9 para tratar de hacer como una especie de enganche, pues que van a tener que cuidar entre Lira y Romo antes de la última línea mexicana. Entonces por eso esa modificación hace sentido y con ello iniciarían 4 Chivas, John, porque adelante no cambiará Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Julián Quiñones.
Y escuchando al Vasco en los últimos meses te da pistas. Para mí, cuando le preguntan ayer del Hormiga y Memote y Santi, su inconsciente nos acaba diciendo, bueno, Santi tuvo pocos minutos, pero no llegó en la mejor forma, pero ya está en forma. Entonces yo me atrevo a decir, interpretando las declaraciones del Vasco, que Santi Jiménez en algún momento dado va a entrar de cambio, Ricardo. Entonces es Sánchez, Edson, Romo, las 3 novedades, y el extra de cambio, yo veo a Santi Jiménez entrando en algún momento dado. John, León, buenas tardes, un abrazo. Lo que dices, León, a mi manera de ver es contraproducente a lo que ha declarado el señor Aguirre en el juego rápido, en el juego de robo y de trazos largos, con un Sánchez que sí, exactamente es como lo describes, pero abre una puerta muy grande a lo que Corea quiere. No sé qué opines. Es que mira, si yo fuera el entrenador, Chelis, estoy contigo. Yo no sentaría a Reyes, yo jugaría con Reyes. Esto, a ver, es una idea de lo que puede presentar. El Vasco también se saca del conejo de la chistera y capaz que de este 11 titular arrancan 9, 10, quizás en una modificación de última hora. Nosotros vamos con ese 11 inicial, ese 11 inicial, ¿no? Yo sí creo que va Sánchez. Pero lo que sí puedo decir en esa parte es que mucha de la referencia que está utilizando Javier Aguirre para el 11 de esta noche es lo que vio el 31 de marzo pasado ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago, específicamente el primer tiempo de México, donde Jorge Sánchez en una línea de 4 le dio mucha profundidad, le gustó mucho lo que hizo el trabajo a Javier Aguirre y termina marcando el gol, ¿no? El 1-0, al final termina el partido 1-1, pero sí, pues efectivamente, ¿no? O sea, para mí es Reyes, ¿no? El que lleva más ahí esa mano, pero bueno, vamos a ver, o sea, México sabe que independientemente de cómo juegue, hoy tiene que ganar. Y los aficionados, Chelis, que son técnicos, no quieren a Sánchez. Me acuerdo el partido ahorita contra Serbia en Toluca, al que más mandaron a saludar a su mamá fue a Sánchez. Bueno, okay. Veremos cómo reacciona todo. John, Lion, estamos con ustedes. Largo día para ustedes seguramente en todos los espacios de ESPN. Cobertura ahí ya hasta Guadalajara con lo que está pasando con la selección mexicana de fútbol. De momento, abrazo. Ahí mismo en Guadalajara nos quedamos, pero nos movemos al hotel de concentración de la selección mexicana de fútbol. Los familiares se han acercado a ver al grupo de Javier Aguirre. Han estado con ellos, han convivido. Evidentemente en los ratos en los que los permite esto el cuerpo técnico. Y ahí está Diego Ibey, ha estado muy cerquita, ha estado calando todo eso. Familiares de Obed Vargas, el futbolista del Atlético de Madrid, con los que Diego se ha puesto a platicar. Diego, estamos contigo, ahí estás con la familia de Obed Vargas, ¿cómo andas? Saludos, Ricardo, a todos en la mesa. Sí, ahorita desarrollamos la información que hay aquí en el hotel, pero bueno, vamos a aprovechar la presencia de Obed, de su abuelo también, Salvador, que está por acá. Ya platicábamos ahorita, hace unos minutos, están de visita con su hijo, principalmente. ¿Cómo han visto a Obed Vargas en la participación de la selección nacional? Bueno, lo hemos visto bien, creo como decíamos en un momento, él está emocionado, está ilusionado, quiere jugar. Creo que lo poco que ha jugado lo he visto bien, pero todo depende de cómo él se desenvuelva y claro, lo que tenga el Vasco en mente. Salvador por acá, abuelo de Obed Vargas, ¿cómo ha visto también a su nieto en la Copa del Mundo siendo anfitriones? No, pues yo lo he visto bien, como te digo, lo que ha podido ha hecho y le seguimos pidiendo a Dios que lo ayude. Y vuelvo a repetir, gracias a su padre que lo ha guiado desde chiquito y el trabajo es de él. Nosotros por más consideraciones lo acompañamos y de vez en cuando, como ahorita esta ocasión que nos dio el licencia de venir a ver si lo vemos unos minutos que sea, que el entrenador debe de decidir. Mi respeto para él, lo que ponga es bueno, ¿verdad? Y desde luego respetar su opinión. Y muchas gracias por llamar a mi nieto y que lo sigan enseñando porque se va a acabar de enseñar aquí con ellos. Obed, ¿cómo vivió la lista final su hijo al momento en que se dio a conocer? Bueno, él la recibió con mucha emoción, estuvo muy emocionado, muy contento, lo compartió con toda la familia. Él estaba en España cuando se da la lista, entonces fue una emoción que tuvimos muy agradable, muy emocionante como familia. ¿Cómo han recibido aquí la afición tapatía a su hijo? ¿Qué le ha comentado en mensajes?
Bueno, es que la afición está desbordada por la selección, por el equipo, tiene mucha ilusión que la selección gane, los jugadores, o sea, la gente está con ellos, los está apoyando al 100% y esperemos que ellos respondan en la cancha ahora. Obed, su actualidad, la gente habla de que está en Atlético de Madrid, uno de los equipos importantes de Europa, pero ¿cuál ha sido la trayectoria, los momentos más complicados sufridos por Obed Vargas, su hijo? Bueno, yo creo que es cuando él se va de Alaska a los 14 años que tiene que dejar el estado, tiene que dejar la familia, tiene que dejar su entorno familiar para irse a seguir su sueño, a seguir cumpliendo su sueño. Y fue una decisión que tuvimos que tomar en familia y con mi esposa y entre familia y afortunadamente pues las cosas han salido bien. Le damos gracias a Dios por ello y ojalá que sigan así. ¿Estados Unidos se comunicó para que representara a su país? Claro, nosotros también estamos muy agradecidos con Estados Unidos. Él jugó un Mundial Sub-20 con Estados Unidos, entonces tenemos también agradecimiento. Ellos se contactaron, pero como yo siempre le dije a mi hijo, esta es una decisión que se toma con el corazón. Pues aquí está la familia de Obed Vargas. ¿Alguna pregunta por allá en el estudio? Todo bien, Diego, cuéntanos un poquito cómo está el ambiente, si ya pudieron entrar en contacto con los futbolistas, las familias. Hay que ponerle palomita a la organización de la Federación Mexicana de Fútbol en ese sentido. El trato que le ha dado Diego a los familiares de los futbolistas ha permitido que el jugador esté muy metido, porque sabe que la familia está bien, porque sabe que hubo boletos para todos, porque los traslados se los ha facilitado, van con ellos en el autobús, bueno, en un autobús al lado de ellos todo el tiempo. Es decir, les ha quitado mucha preocupación en ese sentido la Federación Mexicana de Fútbol al grupo de futbolistas. Sí, justo hemos platicado también con otros familiares, no han podido verlos, todo ha sido comunicación vía telefónica, mensajes. Sin embargo, quien nos encontramos, alguien importante dentro de la carrera de 3 futbolistas y uno de ellos la joya del fútbol mexicano, Rafaela Pimenta, platicamos con ella, inclusive lo último que le consultamos, lo importante, ¿se va a Europa o no? Nos señaló, se tiene que ir sí o sí terminando el Mundial, pero no es momento de hablar a nivel de clubes. Los aficionados han apoyado a Mora, le han aplaudido. ¿Cómo lo has visto a él en su desarrollo? Yo he visto en televisión. Normalmente no se escucha cuando estás en la tele aquello que están diciendo en el estadio. Se escuchaba cuando él entró. Escuchaba Gil, Gil, Gil. Esto es muy especial. También cuando él lloró, cuando empezó el himno nacional, lloré también, todos nosotros juntos. Esto es corazón. Como yo digo siempre, Gilberto Corazón. El fútbol se juega con corazón, no se juega solo con la cabeza. El corazón está acá. La pregunta del millón, 2 de 3 ya están en Europa, ¿ya han tocado la puerta por Mora? Él también se va, mas al momento justo, al momento correcto. Esto no es momento de hablar de dónde va, dónde no va. El momento de estar acá, con todos los pensamientos y todos los otros. Su entourage, aquellos que están con él, su familia, estamos acá, no estamos allá. Allá no interesa ahora. Oportunísima entrevista de Diego Ibáñez ahí en Guadalajara. Diego, pues ahí estaba Rafaela Pimenta con la camiseta de la Selección Mexicana de Fútbol, correcto. No sé si llegó para el partido de ahora, si ya había estado desde el debut contra Sudáfrica, pero es la número 1 hoy en cuanto a representación de futbolistas en el mundo, y ahí está con la camiseta de la Selección Mexicana, hablando del caso Gil Mora. Sí, Ricardo nos comentó que ayer llegó a la Perla Tapatía a lo que vino, a comer taquitos en la noche, y hoy ya espera tener ese contacto con Gilberto Mora. De lo que señalas de los representantes más importantes del planeta, bueno, estuvo también en el debut de Erling Haaland, donde se hizo presente en el marcador, viene de Estados Unidos y ahora le toca ver a 3 de sus elementos. Perfecto, Diego, abrazo, volvemos contigo, estamos pendientes ahí entonces en el hotel de Selección Mexicana, cualquier novedad regresamos. A gente también de Santi Jiménez, por cierto, Rafaela Pimenta diciendo Gil Mora se va a ir a Europa, no es momento, pero dando por hecho que el futbolista de Xolos, que acaba de renovar contrato con el equipo de Tijuana, saldrá al fútbol europeo en algún momento. Muy importante, porque recordemos que la última o de las últimas joyas del fútbol mexicano, por no ir al equipo idóneo, su carrera fue a la baja. Tiene que ir a un equipo el cual este equipo le siga enseñando, y no puede ser un equipo que él sea la base
del equipo. Hay que ¿Por qué? saber Porque elegir el equipo. Ese es el gran problema de esto. No el dinero. Sí, te van a pagar más, pero vas a aprender menos. Bueno, pues ahí está la selección, Diony, lo hemos venido platicando también con lo que reporta, y lo platicábamos ayer en la noche, y eso lo retomo ahora con los tres, con esto que reportan Johnny y León. El mensaje que manda Javier Aguirre con lo que aparentemente será el 11, Javier es muy dado a cambiar de última hora, a sorprendernos con algo. Que no me extrañaría, ¿no? Que no extrañaría, pero si se confirmara particularmente el ingreso de Romo al partido, hay un mensaje claro de Javier de arranque, ¿no? Sí, primero conservar el 0 y después ver si a través de algún desprendimiento, alguna jugada táctica fija, alguna combinación asociativa que tenga el equipo mexicano le puede hacer daño a Corea. Pero sí, vas con 2 hombres, con 2 contenciones para equilibrar los 2 contenciones que tiene Corea por un lado, y después pues habrá que ver si efectivamente, como decía John, me llamó poderosamente la atención que aparentemente, por lo que él ha visto, la primera opción de cambio sea Santiago Jiménez. Eso me extraña, porque no se veía bien físicamente, y en el partido anterior entró antes Armando La Hormiga González que Santiago Jiménez. Vamos a ver qué es lo que sucede. Me llama la atención lo de Jorge Sánchez. Yo comparto lo de Romo y lo de Lira. Creo que México tenía que jugar con 2 contenciones. ¿Ah, sí? O sea, se ¿no dijo te desde hace tiempo. No, claro que no. Se dijo desde hace tiempo. Lo que pasa es que no nos haces caso en las transmisiones de la Eredivisie con lo buen jugador que era Wang, el futbolista coreano. Pero evidentemente, pero yo creo que con un contención, o sea, que México hoy podría mandar otro mensaje de arranque. No está trabajando el equipo de Javier para eso. Ser proponedor. Sí, a mí tomar iniciativa. Yo creo que lo de Romo y lo de Lira. Yo creo que lo de Romo y lo de Lira es correcto. Lo que me llama la atención a mí Pero correcto ¿en qué sentido? Porque creo que sí pueden equilibrar al equipo mexicano los dos. Sí, por eso, pero México, lo vamos a platicar después del corte. Nos cae el primer corte en esta edición de Fútbol Picante, lo platicamos, pero está claro que el mensaje de Javier de arranque, ahora lo retomamos con Michel, con Chelis, es primero contengo, primero anulo, primero aguanto el partido y luego veo qué puedo sacar. Y eso no sé si es lo que esa gente desbordada en Guadalajara está esperando hoy en el estadio de la selección mexicana de fútbol. Juega México, segundo partido de Copa del Mundo a 5 horas y media de que arranque ese partido correspondiente al Grupo A, donde ya empataron Chequia y Sudáfrica. Volvemos. Mira qué bonito es Guadalajara. Este programa es presentado. Volvemos hasta Guadalajara, otro punto del estadio donde hoy México y Corea se van a enfrentar. Jesús Bernal, estamos contigo en la famosa última milla. ¿Cómo está todo el operativo previo ya y cómo está sobre todo la gente? Aquí el otro día, el jueves pasado, la gente llegó muy temprano al Estadio Ciudad de México, no sé, a 5 horas y media. ¿Cómo está el ambiente allá en Guadalajara? ¿Qué tal, Ricardo? Saludos para ti, para todos ahí en el estudio. Pues mira, te voy a mostrar, son las personas que apenas han ido llegando y han ido formándose para ingresar al estadio. Faltan más de 5 horas todavía y ya hay alrededor de 30 fanáticos de la selección mexicana que están por acá. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Lista para el partido? Muy lista, sí. ¿Apoyar a todo con México? Sí, claro. ¿De dónde vienes? San Francisco, California. San Francisco, pues ahí está, mira, gente de los Estados Unidos que viene por acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde vienen? De todos lados, venido de California, de Michoacán, de Guanajuato, de todos lados. ¿Y tu pronóstico para el día de hoy? Yo digo que 2-1 ganando México. 2-1. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿De dónde vienes? Del norte de California. Del norte de California. ¿Pronóstico para hoy? 2-0 favor México. Oye, ¿cuánto te salió el viajecito para venir a ver el partido? Pues pagamos 2,000 por el ticket, hasta avión y... Una lana, ¿no? Sí, una lana, pero todo bien, vale la pena. Pues ahí está, Ricardo, parte por supuesto de la gente que nos comparte, ¿no? Lo que sale. Los boletos están bastante caritos para este compromiso, pero aquí están, abajo del sol, a 5 horas de que arranque el compromiso. ¿Cómo está y cómo ha estado, sobre todo a lo largo del día, Jesús? Toda la logística también hay que resaltarla. El otro día, jueves pasado, aquí sin mayor problema. ¿Cómo está Guadalajara en ese sentido? Mismo operativo, el tema del periférico se cierra en las laterales para que la gente pueda descender ahí y desde ahí tiene que caminar hacia el Estadio Guadalajara. Es una caminata de 10-15 minutos más o menos, no es tan extensa. No hubo clases el día de hoy tampoco para poder agilizar la movilidad en la ciudad y básicamente es el mismo operativo que se realizó la semana anterior. ¿Clima, Jesús? Se hablaba que podía llover, ¿no? Por ahora...
Sí, por ahora el clima nos está respetando, hay algunas nubes en el cielo, sí hay pronóstico de lluvia para este día, pero bueno, esperemos que no termine por caer. Y ojo, si cae no hay ningún problema, la cancha con toda esta modificación que le hicieron a convertirlo a césped híbrido, tiene un drenaje excelente, no hay encharcamientos ni nada. Perfecto, Jesús, gracias. Volvemos contigo. Cualquier cosa, vamos a ir a otro punto ahora en la Ciudad de México, uno de los FanFest. Por cierto, el del Zócalo hoy abrirá, o abrió desde muy temprano, pero tendrá solo 55,000 aficionados. Para el día de la inauguración hubo 100,000. Paseo de la Reforma ya tiene carriles centrales cerrados para la gente que quiere ir al Ángel y también estar por esa zona. Y vamos a un punto en el poniente de la ciudad, en el Parque de la Mexicana. Ahí están Miguel Ángel Briceño, Desiree Monsiváis. Ahí hay actividades, ahí está también montado un FanFest particularmente de ESPN conviviendo con la gente. ¿Cómo andan, Mike, Desi? ¿Cómo está todo por allá igualmente? Muy bien, muy bien. Muy bien, Ricky. Es un gusto saludarte, Karen Tapia, Desiree. Y aquí estamos en el Parque La Mexicana, precisamente, disfrutando de este día en el cual pues se respira un ambiente de partido de selección. Donde quiera que estés en la República Mexicana, hay ese ambiente. Hay una activación aquí de parte del líder mundial en deportes en el Parque La Mexicana. Y también para comentar un poco lo que sucede este día con el empate entre estos dos equipos que comparten grupo con la selección, con Sudáfrica y Chequia, que será el próximo rival del Tri, y que de alguna manera pues le pone, digamos, el escenario todavía más favorable para el que salga, si es así, con un triunfo de este partido, pues prácticamente del otro lado a la siguiente fase. ¿Cómo estás, Karen? Mike, Desi, compañeros de la mesa de Fútbol Picante, que es gusto saludarlos y sobre todo desde un punto muy importante que bien mencionas, Mike, donde se reúne la gente. En estos días, desde el comienzo del Mundial, bueno, ha sido un lugar muy concurrido en La Mexicana, el Parque La Mexicana para ser específicos, y bien mencionabas, Mike, un partido importante donde el ánimo va a ser muy distinto para toda la afición, ya teniendo un poquito más de aspiraciones en el tema de liderato en lo que corresponde al Grupo A, específicamente en Mihawk Derby. El ambiente va a ser espectacular, el ambiente sin duda aquí lo que se va a respirar con las activaciones y demás. No me quiero imaginar en unos minutos lo que se va a vivir tras lo visto en los primeros enfrentamientos de este grupo. Totalmente. Ahora hablamos de lo que México tiene que sentir en relación a la obligación. Aunque a muchos futbolistas no les gusta la obligación, realmente el ver el empate entre Sudáfrica y Chequia, el partido está puesto para que hagan un memorable coreografía táctica, quiero decir. Entonces, creo que para mí es una oportunidad de oro para México, esa comunión entre desplegar un buen fútbol y sobre todo que el aficionado, y aquí en el Parque La Mexicana, se sienta esa energía y puedan presenciar un partido estelar y adueñarse de ese primer lugar de grupo, independientemente de lo que quede más adelante el partido contra Chequia. A ver, ahora, coreografía táctica. Voy a tomar ese concepto de Desiree y lo voy a tejer con lo que discutían Michel y Ricky en torno a la posibilidad de que Romo vaya como una doble contención, es decir, que vaya un poco más atrás Javier, que se cuide más de lo que vaya a atacar, diferente al planteamiento con Sudáfrica. ¿A eso te refieres con coreografía táctica? Sí, Desiree? Y le podemos agregar... ¿Y está bien? Sí, le podemos agregar coreografía táctica defensiva. Ah, bueno. Porque al final... Encerrona. Sí. La encerrona, No. Bueno. No, recordemos que en ocasiones el jugar línea de 5 o tener dos contenciones no necesariamente es defensivo de estar todo el tiempo encerrado, sino que es tener la oportunidad de nulificar a Corea, porque son dinámicos, y al final esa nulificación te da espacio por las bandas. Y México tiene que aprovechar por las bandas a través de llegar el 1-1 y después, digamos, detonar espacios y momentos para activar jugadores más ofensivos. Para mí, Brian Gutiérrez va a ser clave en este partido. En su cancha, en el Akron o en el Estadio Guadalajara. Y después pensar que tienes que liquidar a Corea quitándole la pelota. Mike, y decir además, Corea aparentemente será el mismo planteamiento que lo que hizo ante Chequia. ¿Qué tanto puede favorecer esto en México para este enfrentamiento? Sí, realmente yo sí creo que no es una decisión popular, no es una decisión que guste. Quisiéramos ver a un equipo ofensivo ante toda situación, pero también creo que Javier Aguirre lo hace a partir de dos cosas: del conocimiento de su equipo, de sus jugadores. O sea, sus limitantes. Vamos a decir que de virtudes y defectos, y de su propio
propia convicción como técnico. O sea, alguien tiene... A nadie está engañando Javier Aguirre al salir así. Y además, Ricky, contra Corea, que es probablemente el equipo que mayor amenaza representa para el Tri, que más allá de ser anfitrión, pues tiene que ir cauto en lo que puede suceder en este partido ahí en Guadalajara, porque ya vimos Corea se fue abajo en el marcador en una jugada de pelota parada contra Chequia y tuvo muchos recursos para darle la vuelta y sacar los 3 puntos en su partido inaugural. Así es, abrazo hasta allá, Karen, Desi, Mike, muchísimas gracias. Volvemos con ustedes cualquier cosa y lo retomamos, Chelis, porque justo nos quedaba eso. Tú decías, es que México no puede ser un equipo que lleve iniciativa o que proponga o que juegue en campo rival, porque no lo ha hecho con Javier Aguirre. Platicaba yo con Dionisio y cuando lo ha intentado, no le ha salido tener esta iniciativa, porque o no pone los elementos o porque no lo tiene entrenado, porque se necesita mucho más tiempo para hacer juego ofensivo que recuperar la pelota y lanzar. Eso es la gran característica de estos jugadores y del señor Aguirre. Pero cuando México se siente igual o hasta superior al rival, y en este caso los voy a poner igual, México es el que propone. Cuando México, bueno, imagínate cuántas veces se enfrentó a otras selecciones de menor nivel, Australia, por ejemplo, ¿no? En un partido amistoso, Uzbekistán, y aún así terminó comiendo 3, ¿no? A eso me refiero. Cuando México se siente inferior, entonces sí toma la postura que ustedes dos están mencionando, ¿no? Así lo hizo con Bélgica, así lo hizo con Portugal. Por eso digo yo, a mí sí me extraña que si la postura es esa de que no salir a proponer, es porque quizás Javier Aguirre siente que Corea, no sé en qué porcentaje, pero es superior a México. Pero ¿cuándo lo ha hecho? Tiene más hecho Corea. Es que ese es el mensaje que hablo yo, ¿no? El ir a proponer desde el arranque del partido. Yo tampoco veo a un México que esté presionando en la salida o que haga esa presión alta como sí lo hizo contra Sudáfrica, sobre todo por la velocidad que tienen los coreanos. México se tiene que cuidar, además del medio campo, pero con donde Sudáfrica, ante 10 futbolistas, nunca soltó al equipo tampoco, Javier, ¿no? Dijo, ordenaditos, de acuerdo, bien, de acuerdo. Oye, pero puedes hacer 4. ¿Cómo se generó el primer gol? ¿Cómo se generó el primer gol? Sí, en una pelota que fue a presionar. Eso no lo vamos a ver hoy de la selección mexicana, y sobre todo en el arranque, pero presionando en la salida. Porque John Sutcliffe, que por eso también entra Sánchez, para ir a presionar. Pero estás normalizando que no puedas hacer eso ante Corea. Y que, o sea, está bien si Javier lo entiende así, ni hablar es el equipo. México en el debería de poder ser capaz de eso, ¿no? ¿O no? Pero es que esta selección mexicana no lo ha hecho a lo largo de este proceso. Ya no digas con Javier Aguirre, porque hemos tenido cualquier cantidad de directores técnicos en este último proceso, del último Mundial de Qatar a este Mundial. Pasaron muchos directores técnicos hasta que terminó llegando Javier Aguirre. Y no hemos visto a un equipo mexicano que sea habitual que tome la iniciativa en los partidos. No lo va a hacer el día de hoy frente a Corea. Creo que es fundamental primero ganar el medio campo. Por eso pone a 2 contenciones Javier Aguirre, ¿no? Y después cuidarte también de la pelota larga, de esos trazos a las espaldas de los defensores y de lo rápido que pueden ser los coreanos, ¿no? Parece que es un equipo más precavido que osado, ¿no? El que hoy podría... el problema no es el que te va a recibir de Corea en la última línea, no, es el que lanza. Claro. Sí, claro. Hay que tapar al que lanza. Quiere anular a los lanzadores. Y el que lanza lo tapas en media cancha. Al otro déjalo, porque no le va a llegar la pelota. Lo que habla Mitch en ese sentido, ¿no? Un futbolista al que ustedes han seguido muy de cerca junto a Mario en la liga holandesa con el Feyenoord. Y por eso me llama un poco la atención lo de Jorge Sánchez, ¿no? Porque si por algo él no pudo tener una carrera más exitosa, sobre todo en el Ajax en particular, es porque su principal labor, que es defender, no la hacía de manera correcta, ¿no? Se iba mucho hacia el frente y dejaba muchos espacios atrás. Hoy veremos si Jorge Sánchez, digamos, ya maduró y ya Javier Aguirre también un poquito más, le pidió eso. Porque además el costado por el que ataca más México en dado caso es el de Gallardo y no necesariamente el derecho a Jorge Sánchez. Veíamos imágenes del empate en Atlanta entre Chequia y Sudáfrica, un resultado que en principio termina favoreciendo no solo a México, también a la selección de Corea, ¿no? Que quedan ya habiendo pasado estas dos selecciones, 2 partidos, siguen Corea y México en el primer puesto compartido. Y siguen estando arriba. Ahora, una Sudáfrica que entiende que tenía que regresar a sus bases, que era jugar justamente con hombres que van por fuera, ¿no? Hoy pone a Polis, por ejemplo, por fuera, sobre todo por el sector de la izquierda, cambia una línea de 4-3-3 y una República Checa que clava el gol al minuto 5 y tomaron la postura de México sin saber que Sudáfrica se iba a lanzar con todo porque necesitaba hacer puntos y no quedaba eliminado. ¿Y a qué voy? Al tema de
aguanto mejor el resultado, ya tengo los 3 puntos, y le terminó pasando factura, porque cuando pudo, no lo hizo, y cuando lo quiso hacer después de que le empata a Sudáfrica y sobre todo era muy tarde. Ya era muy tarde, ya no lo pudo hacer. 5 modificaciones hizo la República Chequia comparada con el partido que terminó perdiendo ante la República. Decía Diony, aplicó la de México. ¿Cuál es la de México? Qué bueno, metió el gol y después México el gol, ¿no? Lo único que sí creo a es México que le salió, a República Checa no. Entendiendo el planteamiento que más o menos visualizamos el día de hoy va a tener la selección de México, es fundamental también tener la pelota en una zona de trascendencia, ¿no? Que eso le cuesta mucho trabajo al equipo Claro, mexicano. pero y para eso a lo mejor es que pensabas en otro futbolista que te ayudara más a una vez que tengas la pelota ahí, darle sentido después a la jugada. Lo primero, el fútbol de México empieza cuando el rival tiene la pelota, no cuando México tiene la pelota. Que eso es lo peligroso, ¿no? Cuando el rival tiene la pelota es cuando empieza a jugar. Cuando ahora, México tiene que empezar a jugar. ¿En qué zona va a tener la pelota el rival? Porque si la zona en su primer tercio no hay mayor peligro, pero en el medio campo, si empiezan a dominar, ahí es donde se puede ver. Entendiendo que Para eso Corea sería... puede... Es un nerviosismo antes de cada partido y ahora con el Mundial en casa es algo que los hizo sentir distintos y es normal. La famosa declaración de Javier Aguirre post partido ante Sudáfrica cuando habló de algunos futbolistas a los que incluso dijo les habían temblado las piernitas. Hace un par de días platicábamos con Radamel Falcao y confesaba que cuando llegó a enfrentar a México uno de los planes de partido era hacer largo el partido porque era muy común que la afición mexicana se desesperara y se terminara volteando hacia el equipo. Vamos hasta Guadalajara con Adal Franco, con Héctor Huerta, con esa idea para hablar, Adal, de la presión que hoy tendrá México como local y de si eso que alguna vez vivió Falcao como rival de la selección podría presentarse hoy, que la afición empiece a sentirse desesperada por el planteamiento, por el desarrollo del partido y que eso se vuelva en contra de la selección mexicana en el primer partido en la historia de México en Guadalajara en una Copa del Mundo. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo para ti y para todos allá en el estudio desde Zapopan, Jalisco, acá con el señor Héctor Huerta. Lo hemos estado platicando desde hace varios días, Héctor. Sí. Tú lo sabes mucho mejor que nosotros, claro, porque eres de acá. Pero a mí me da esa sensación que lo que de pronto aparece en el estadio en México, cuando la cosa no va bien y se le voltea la afición, acá muy difícilmente se va a presentar. Muy difícilmente, yo lo creo, ¿eh? Además, tomamos en cuenta una cosa, un factor, que el público que normalmente va al fútbol en México no es el que viene a los mundiales. Claro. O sea, es un ingreso per cápita más alto el que tiene que tener cualquier persona que compre un boleto de Copa del Mundo que un partido de campeonato normal, ¿no? Ahora, yo creo que por la recepción que ha tenido la selección, por la forma en que la gente, lo hemos visto en las calles, en las plazas, la cantidad de camisetas verdes que hay en la ciudad es impresionante, yo nunca lo había visto, y esto me llama a pensar que el aficionado, si es en su mayoría tapatío el que asiste al partido, estoy seguro que la gente en Guadalajara no se va a voltear, va a esperar, va a tener paciencia, porque la gente en Guadalajara nunca había tenido un partido de selección nacional de competencia oficial y menos de una Copa del Mundo de mayores, ¿no? Esta es la primera vez que la selección nacional en 3 Copas del Mundo sale del Azteca por decisión propia, no porque el reglamento te lleve a Toluca o te lleve a Monterrey como pasó en las anteriores, sino porque decisión propia decidió jugar en Guadalajara, mi segundo partido, y sabemos que la gente ahí nos va a apoyar. Entonces yo sí creo que va a haber una diferencia en relación al Estadio Azteca en el comportamiento del público en relación aquí al Estadio de Guadalajara. Me parece que aquí la gente va a tener un poco más de paciencia, aunque nadie puede garantizar que no se aparezca por ahí de repente algún grito homofóbico o algo, no se sabe. Sí, a ver, yo defiendo eso que dice Héctor, de que acá creo que sí habrá un mayor apoyo hacia la afición por parte de los que se dan cita acá, porque como dice Héctor, es la primera vez que juega una Copa del Mundo acá en Guadalajara, y un segundo que les incomoda a algunos, Ricardo, seguramente a alguno en la mesa le va a suceder también. Sí influye para efectos de presionar, de meter, o en este caso de alentar, sí influye que haya tantos futbolistas del Guadalajara. Sí, claro. A todos se les va a apoyar, estoy convencido de ellos, pero cuando haya uno de Guadalajara, creo que será todavía un poquito adicional hacia ellos. Yo destruyo la idea de que no se les va a presionar, Ricardo.
Bueno, pues ojalá sea el caso y la afición pues pueda entender los momentos de partido si es que se presentan, porque otro es que México haga un gol como hizo con Sudáfrica, Adal, Héctor, temprano, encamine el partido, a partir de ahí lo empiece a manejar, a lo mejor no volcado, y sea un partido mucho más cómodo. También podría darse el caso de lo que muchos estamos pensando pudiera ser, ¿no? Sí, pero acá no son tan negativos como tú, Ricardo. Acá están ansiosos, anhelando de que México salga victorioso por cómo se ha comportado también ya la situación en el grupo luego del empate de hoy temprano. Hay muchos deseos, muchas ganas, mucho apoyo. Héctor lo dice muy bien, Héctor, por lo que vemos en la calle. A mí me cuesta trabajo. No que no aparezca, no lo puedo descartar. En México ha sucedido y tristemente creo que va a seguir sucediendo. Pero acá me costaría trabajo creer a priori, Héctor, que vaya a suceder. Oye, el apoyo en el hotel cuando llegó la selección nacional, lo que es los respaldos que ha tenido distintos, los lugares en donde se está concentrando la gente y el fervor que vemos en todos lados, Adal, aquí mismo en las instalaciones de ESPN en Guadalajara, vemos un apoyo fervoroso para la selección nacional. Yo sí creo que el comportamiento de la gente tiene que ver, pero también es cierto lo que dice Ricardo, el motivador principal es lo que veas tú en la cancha. Cierto, absolutamente. Si tú en la cancha ves que el equipo se está comportando bien, que convierte un gol pronto, que está controlando al rival, pues yo creo que la selección mexicana va a tener mucho más el apoyo de la gente si corresponde en la cancha con es lo que espera la gente. Es que si fuera por ganas y deseos, México tendría más títulos del mundo, mi querido Adal, de los que tiene Brasil. Ojalá que sean los argumentos futbolísticos los que lleven, como dice Héctor, a la gente a eso y no simplemente el deseo y las ganas. Y la no, Ricardo, no, es que no. Es que, pues es que no es el deseo, no son las ganas, no es la fe. O sea, si ustedes están esperando que México gane 5-0 y que den un espectáculo, el problema no es de los futbolistas, el problema es de ustedes que están esperando algo que no va a suceder. Es que el problema no es del Vasco y de los futbolistas, el problema es de ustedes que están esperando algo que no solamente no va a suceder esta noche, no ha sucedido en toda la etapa de Javier Aguirre. A ver. No, pero si México gana, mete el primer gol como dice Ricardo, ¿no? Yo creo que esa parte ahí otro escenario hipotético si que puede el primer suceder. Gol, la gente va a apoyar independientemente que gente quizás no esté viendo lo que un fútbol de propuesta. Si México juega bien, se defiende bien, si no comete errores, si es capaz de que aunque tenga una o dos, las dos meterla y México gana 2-0, la gente va a apoyar 90 minutos, va a salir contenta y el próximo y durante 7-8 días antes del próximo partido, la gente dirá que prácticamente estamos clasificados a la siguiente ronda. Si la gente se vuelca en la Perla Tapatía con el Guadalajara, se va a volcar con la selección mexicana. El triple. Abrazo a Adal, Héctor. Estamos pendientes con ustedes a lo largo de todo el día. Cobertura especial desde Guadalajara con ustedes, con todos nuestros compañeros. Estaremos y regresaremos al previo de Fútbol Picante, al post, igualmente terminando el partido ahí con ustedes, con Hugo, con Jared, con el Loco Abreu, con un montón de gente que se ha ido hasta Guadalajara, Caro Padrón igualmente, para hacer toda la cobertura de este México en contra de Corea, Julia Hedley también por allá, para todo lo que hay que contar del segundo partido de México en Copa del Mundo ante el rival más complicado que tiene el grupo. Pausa y venimos. Recorreremos los FanFest, cómo está la gente, cómo está ese ambiente del que hablaban nuestros compañeros, evidentemente, ese a tope, desde que arrancó el Mundial, a tope. Lo que le queda ahora es al equipo mantenerlo con su rendimiento en la cancha. Volvemos. Caliente. Para todos en la mesa de Fútbol Picante, hoy juega la selección mexicana y por supuesto aquí en el FIFA Fan Fest, ubicado en el Zócalo, también lo saben. A partir de las 8:30 de la mañana se dio acceso a los miles de aficionados que ya están presentes en este punto de la Ciudad de México para vivir lo que será este segundo compromiso del combinado nacional. Alrededor de 55,000 personas espera se den cita a partir de que inicie este compromiso entre México y su similar Corea del Sur, muy diferente a lo que vivimos en la jornada inaugural donde asistieron más de 100,000 personas. Ojo porque también se van a colocar alrededor de 11 pantallas en calles aledañas a este punto de la ciudad para que la gente que no pueda accesar también pueda disfrutar de esta gran fiesta mundialista. Y ahora es turno de ir con mi compañero Marcelino Fernández, quien está en el Ángel de la Independencia.
Saludos, Adrián, amigos de Fútbol Picante. Ya se comienza a vivir en la capital mexicana el ambiente mundialista y aunque el partido se juega esta noche en Guadalajara, ya el Paseo de la Reforma está preparándose para lo que puede ser una noche de festejos. Los carriles centrales desde temprano están cerrados desde Insurgentes hasta la glorieta de la Diana Cazadora y se espera una presencia policial de al menos 3,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que todo marche conforme a lo previsto. Ya a diferencia del partido contra Sudáfrica en el que México ganó y hubo festejos, ya se ha acercado el alrededor, el perímetro del Ángel de la Independencia con vallas y no será posible que los aficionados ingresen a celebrar y se suban al monumento como sí ocurrió después de la victoria de México frente a los sudafricanos. Se espera una gran noche en el Ángel de la Independencia. Veremos qué es lo que ocurre en Guadalajara para ver lo que sucede aquí a partir de las 9 de la noche. Este programa es presentado. Bueno, estos son los datos de la primera jornada. En mi casa y con mi gente, México ganó por primera vez en su historia un partido inaugural de Copa del Mundo. Lo vino a hacer hasta su 8º intento. No tenía buenos números previos a eso, 2 empates y 5 derrotas. Lionel Messi llegó a 16 tantos en Copas del Mundo, igualó a Miroslav Klose y es ya el máximo anotador en la historia del torneo. Y evidentemente el debut de España ante Cabo Verde con empate a 0 goles fue uno de los grandes titulares a nivel de decepción de esta primera jornada. Ahí habría que sumar el empate también 0-0 de Portugal ante la República Democrática del Congo, 2 de las selecciones etiquetadas como favoritas y que han arrancado mal la Copa del Mundo, vista por lo menos desde el resultado. En el caso de Portugal, incluso hasta desde el funcionamiento, peor funcionamiento de Portugal que de España. ¿Alcanzabas a ver de aquí hasta allá, Sí, Ricardo mi Puch? problema es ver de cerca, mi chico. Lo reconozco. Tú nada más veías borroso, Lo único que veo es la poca fe que tienen en esta mesa para el juego de hoy en la noche. Es que gana México, señores, Yo prefiero tranquilícense. 99% de fútbol y uno de fe, y no 99% de fe bueno, y uno ya de se fútbol. discutió, eres un hombre de poca fe, eso ya también lo sé. No se trata nada de eso. Cuando depende de mí, 100% creo en mí, 100% soy capaz, pero cuando depende Así de los creíamos demás, el día que tiraste aquel podemos penalti. dar tanta importancia a la fe. No. Si vamos a caer de matraqueros y porristas, no. ¿Eres el único en la mesa de los 4? Sí. ¿No ves ganando a México hoy en la noche? No, yo no. No se trata de no querer, es no ver ganando a México. No lo veo ganando. No le veo las armas. ¿Tú sí lo ves? ¿Cuánto? 2-1. 2-1 México. ¿Empate? Yo empate. A lo mucho. Si hay un ganador es correcto. Hola a todos, bienvenidos a The Football Day. En noticias del día tenemos la Premier League, en donde se retira Kasper Schmeichel, en donde declaró que la lesión ha tomado esta decisión por él. Una lesión de hombro obliga a colgar también los guantes al portero del Leicester, campeón con 39 años, Kasper Schmeichel. Nacido en Copenhague en 1989, saltó a la fama como hijo de Peter. A pesar de ser canterano del Manchester City y no del Manchester United, tuvo que convivir mucho tiempo con la etiqueta de ser hijo de tal. Salió decidido en busca de minutos sin demasiado éxito a Darlington en 2006, el Bury 2006, el Falkland 2007, el Cardiff City 2007 al 2008 y el Coventry City con 2008, en donde abandonó el Etihad en 2009 y comenzó a hacerse indiscutible en Notts County en 2009 al 2010 y de Leeds al 2010 al 2011. Fue en Leicester donde desafió los imposibles y alcanzó el estatus de leyenda, en donde ascendió a Premier en la temporada 2013 a 2014 y logró una milagrosa salvación en la temporada 2014-2015 y lideró a los Foxes desde la portería a conquistar la liga más inesperada de la historia del fútbol en la temporada 2015 a la 2016. Disputó 479 partidos a lo largo de 11 temporadas del 2011 al 2022. Encajó 586 goles y registró también 146 porterías a cero
en donde también tuvo títulos conquistados como la FA Cup de 2020 a 2021 y la Supercopa inglesa en la del 2021. En 2022, tras abandonar el King Power Stadium, también puso rumbo a Niza en 2022 al 2023, Anderlecht en 2023 al 2024 y el Celtic del 2024 al 2026. Con el que se acaba de ganar la liga. Por el camino coleccionó también 120 internacionalidades con Dinamarca y ahora a sus 39 años con una lesión le obliga a colgar los guantes, en donde declaró lo siguiente: mis médicos me han dicho que las posibilidades de que vuelva a jugar al fútbol al más alto nivel son ahora extremadamente bajas. Así lo anunció Casper a través de su cuenta de Instagram. También declaró lo siguiente: queridos todos, estos son algunas de las palabras más difíciles que he tenido que escribir, pero las escribo para daros las gracias indirectamente a todos los que me habéis seguido y apoyado a lo largo de mi carrera. Una lesión en el hombro me está obligando a poner fin a mi carrera como jugador cuando mi contrato con el Celtic expires también este verano. Mis médicos también me han dicho que las posibilidades de que vuelva a jugar al fútbol al más alto nivel ahora son extremadamente bajas. He sido futbolista del día en el que nací. Aceptar que mi cuerpo puede que ya no me permita hacer lo que más he amado en la vida es uno de los momentos más duros de mi vida. Amo el fútbol, la vida cotidiana dentro de los clubes, el vestuario, el trabajo duro y también lo que es la presión. La sensación de salir al campo en el escenario más grande luchando por trofeos con tus compañeros a tu lado, en donde también nada podrá reemplazar jamás esa sensación. He tenido también una enorme fortuna de vivir momentos inolvidables a lo largo de mi carrera, incluyendo lo que son los títulos de liga y victorias en copas, tanto lo que es en Inglaterra como en Escocia. Hace 10 años también ganamos lo que fue la Premier League con lo que es en Leicester City, un milagro para todo el mundo del fútbol y algo que también no me creo que ninguno de los que lo vivimos sea capaz de explicar realmente en las últimas 2 temporadas en donde ganamos 4 títulos con el Celtic. Estoy orgulloso de cada medalla, de cada experiencia y del honor de formar parte de la historia de un club tan increíble, en donde lo que es el rugido, los cánticos y la pasión desde las gradas, también esas son cosas que llevaré conmigo para siempre. Era el sueño de mi infancia jugar para mi país, declaraba, en donde también dijo que capitanear a Dinamarca en un mundial y en la Eurocopa siempre será el mayor honor de él para su carrera. También dijo: para mí el fútbol nunca fue solo un trabajo, era algo por lo que contaba y estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Nunca quise también que mi carrera terminara porque ya no pudiera luchar. Desafortunadamente, la lesión ha tomado un papel importante en mi vida y ha sido un factor fundamental para tomar esa decisión por mí. También crecí en una época totalmente diferente, donde idolatraba a jugadores que luchaban por todo y nunca se rendían. Esa mentalidad moldeó toda mi carrera. Desde que ocurrió esta lesión, creí que si existía, aunque fuera la más mínima posibilidad de seguir adelante, entonces tenía que intentarlo. Lo he intentado todo. Como dije, he sido futbolista desde el día en que nací. Aceptar que quizás se haya terminado es algo que todavía estoy intentando asimilar. Pero a pesar del dolor de este momento, estoy también lleno de un enorme orgullo y de gratitud por todo lo que el fútbol me ha dado. También los recuerdos, las amistades, las experiencias y también el propósito gracias a compañeros de equipo con el que me he compartido un vestuario. A cada entrenador y también entrenador de porteros que creyó en mí, a cada miembro del cuerpo médico y a todas las personas increíbles que trabajan entre bastidores en los clubes de fútbol, haciendo posible el día a día y convirtiendo los momentos especiales en inolvidables.
gracias a Manchester City, el Darlington, el Bury, el Falkirk, el Cardiff, el Coventry City, Notts County, el Leeds, el Leicester City, el Niza y el Anderlecht y finalmente el Celtic. Cada club me formó tanto como jugador como persona y siempre estaré orgulloso de haberlos representado. Por otro lado, en otras noticias tenemos la lista de convocados para el Mundial 2026 de selecciones y todos los jugadores que estarán en la Copa del Mundo. El Mundial se calienta y calienta motores y se van conociendo las listas de 26 integrantes de cada selección. Aquí podremos encontrar lo que es el resto de convocados para las selecciones participantes, en donde las 48 selecciones que participarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá van representando sus listas definitivas para la cita mundialista y acá encontrarás cada una de ellas. En el grupo A tenemos México y Sudáfrica, en donde en porteros tenemos a Ronwen Williams, Mamelodi Sundowns, Ricardo Gous del Siwelele FC, del Sipo Shine del Orlando Pirates, en donde hay defensas como Kilusu Mudai del Mamelodi, Nisaki Sibisi del Orlando Pirates, Ime Ocon del Hannover 96, Kulumani del Mamelodi, Audrey Movida del Mamelodi, Samukelo Kabini del Matulidi, nacido en el Poloque Cabre del City, Oweltu del Philadelphia Union, Camegelo del Orlando Pirates, Bradley Cross del Kaiser Chiefs, Mobatsi del Chicago Fire, en donde hay centrocampistas como Teboko Mokoena del Mamelodi, Talante Mataba del Sidi Tondela, Jaide Adams del Melody y de delanteros tenemos a Oswin Apollis del Orlando Pirates y Graham Reiners del Mamelodi Sounders, Tepak Moremi del Orlando Pirates, Relemovi del Orlando Pirates, Evidence Mogopa del Orlando Pirates, Temba del Melody, Lyle Foster del Burley, Tapelo del AEL Limassol, en donde en Corea del Sur tenemos porteros como Kim Seung del FC Tokio, Son Bukwen del Jeonbuk Hyundai, Wu del Ulsan, defensas tenemos a Kim Moon-wan del Daejeon Hana, Kim Min-jae del Bayern de Múnich, Kim Tae-wan del Kashima Antlers, Park Jin-sok del Jeonbuk Hyundai, Seo Jung-woo de la Estrella Roja, Jens Castro del Borussia, Lee Ki-yu del Wangon FC, Lee Tae-song del Austria de Viena, Lee Han-buk del Milan, Shu Yu-min del Chardak FC y en centrocampistas tienen a Kim Ju-gun del Jeonbuk Hyundai, Bae Jung-hoo del Stoke City, Park Seon-yu del Brigham City, Jang Hae-hoon del Celtic, Eugene Suk del Swansea City, Lee Kan-hee del Paris Saint-Germain, Lee Dong-jun del Ulsan, Lee Han-sung del Mainz, Wang In-bom del Feyenoord, Wang Hee-chan del Wolverhampton y en delanteros son Hyun-min del AFC, On Jung-jun del Benfica, Shu Wei-sung. Y en República Checa tenemos en el grupo B a Canadá, Bosnia con porteros como Mikola Basic del San Pauli, Martin Slomislik del Rijeka, Osman del Slam Belupo, defensas está Siko Losaknik del Atalanta, Amar Deki del Benfica, Nick Mulaki del Gaziantep, Nikola Katic del Elske 04, Tarik del Sassuolo, Stepan Redick del Rijeka, Denis del Sampdoria, Nidal Selic del Lens y en centrocampistas está Amir del Hull City, Ivan Sungin del Pafos, Ivan Basic del Astana,
Zenit Burnik del Carles, uy, esos nombres tan raros. Emir Hamik del Slovan Liberec, Benjamin del Bromvik, Amar Memik del Victoria Plens, Armin Gigovic del Young Boys, Kerim del RB Salzburgo, Emir Esmir del PSV Eindhoven, y en delanteros están Ermir del BFB Stuttgart, Jovo Lukic del Universitaire Club, Sama Badik del Halibok Alice Bailostok, Haris Tabakovic del Borussia y Edin Setsko del Schalke 04. Está Qatar, Suiza, con porteros como Marvin Keller de los Young Boys, Gregor Kobel del Borussia Dortmund, Aibon del Lorient, y en defensas Manuela Kanjic del Inter, Aurele Amenda del Eintracht, Eira Comer del Valencia, Nicole Bide del Borussia, Luca Jaques del Stuttgart, Miro Muen del Hamburgo, Ricardo Rodríguez del Betis, Silva Winberg del Mainz 05, y en centrocampistas están Gran Xhaka del Sunderland, Denis Zakaria del Mónaco, Michel Abeychester del Pisa, Christian Fasnacht de los Young Boys, Remo Fowler del Bologna, Ardor Hashiri del Milan, Johan Mazambi del Friburgo, Fabian Rieder del Augsburgo, Bril Sounds del Sevilla, y en delanteros está Seki Abdouni del Burnley, Brian Bolo del Stade Rennes, Cedric Itten del Fortuna Düsseldorf, Dan Neuer del Nottingham Forest, Noah Okafor del Leeds, Rubén Vargas del Sevilla, y en el grupo C están Brasil con porteros de Alisson del Liverpool, Ederson del Fenerbahce, Wiberton del Gremio, en defensas está Marquinhos del PSG, Gabriel Malagañez del Arsenal, Bremer del Juventus, Ibáñez del Al-Ahly, Leo Pereira del Flamengo, Wesley del Roma, Danilo de Flamengo, Alessandro de Flamengo, Douglas Santos del Zenit, y en centrocampistas está Casimiro del Manchester United, Bruno Grumillares del Newcastle, Fabinho del Al-Ittihad, Danilo del Botafogo, Lucas Paquetá del Flamengo, delanteros Vinicius Junior del Real Madrid, Rafinha del Barcelona, Mateus Cunha del Manchester United, Luis Enrique del Zenit, Igor Thiago del Brentford, Hendrik del Lyon y del Real Madrid, Martinelli del Arsenal, Ryan del Bournemouth, Neymar del Santos, y por otro lado está Marruecos, con porteros con el Yassini Bou del Al Hilal SFC, Munir Al-Koyi del RC Berkane, Amengen Reeda del Raja Casablanca. También por otro lado está lo que es Tony Monsi de los Young Boys, Dominic Sayoff del Tretan Presov, y en Escocia hay porteros como Craig Gordon del Hearts, August Gunn del Nottingham Forest, Christie del Bournemouth, Filafia de los Rangers, Lewis Ferguson del Bologna. También está por otro lado Estados Unidos con porteros como Matt Freezer del New York City, Matt Turner del New England Revolution, Chris Brady del Chicago Fire. Defensas están Mass After del Columbus Crew, Seguinho Dez del PSV, Alex Freeman del Villarreal, Mark Mackenzie del Toulouse, Tim Brill de Charlotte FC, Chris Richard Crystal del Palace, Anton Robinson del Fulham, Miles Robinson FC, Joe Scally Borussia del Munster, Aston Trusty del Celtic, mediocampistas Tyler Adams FC del Bournemouth, Sebastián Beltarger del Vancouver Whitecamps, Weston McKennie con el Vancouver Whitecamps, Christian Roldan con el Seattle Sounders, Brender Anderson con el Leeds United, Christian Pulisic con el Milan, Gio Reyna con el Borussia, Malik Tillman con el Bayer Leverkusen, Tim Wick con el Olympique de Marsella, Alejandro
Zendejas con el Club América, delanteros Florian Balog con el Mónaco, Ricardo Pepi con el PSV, Haki Brick con el Coventry City, Paraguay, Australia con Turquía. Grupo E de Alemania, porteros como Emanuel Neuer del Bayern, Oliver Baumann del Hoffenheim, Alexander Nubel del Stuttgart. Defensas, Waldemar Anton del Dortmund, Nathaniel Brown del Frankfurt, Pascal Gross del Brighton y el Hove Albion, Joshua Kimmich del Bayern, David Raum del Leipzig, Antonio Rudiger del Real Madrid, Nico del Dortmund, Jonathan Tah del Bayern, Malik Thiaw del Newcastle y centrocampistas, Alexander Pavlovic del Bayern, Jamal Musiala del Bayern, Nadiem Amiri del Mainz, Jamie Lewin del Stuttgart, Felix del Dortmund, Angelo Stiller del Stuttgart, Leon Goretzka del Bayern, Lennart Karl del Bayern, Florian Wirtz del Liverpool y delanteros como Denis Sudak del Stuttgart, Kai Havertz del Arsenal, Maximilian Bayer del Dortmund, Leroy Sané del Istanbul, Neil Woltenmeid del Newcastle. Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video de The Football Day.